A continuación, el doctor Juan David Ramírez nos va a hablar sobre trucos para poder hacer el diagnóstico electrocardiográfico en el síndrome de Brugada. Interesante charla. Gracias, doctor Juan David. Gracias. Buenos días otra vez. Entonces vamos a hablar en estos 20 minuticos, ya 17 minutos, para lo que es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada inicialmente fue descrito en 1992 por los hermanos Brugada, obviamente, en un grupo de pacientes pediátricos, 8 pacientes, en los cuales describía que tenían una elevación persistente del ST en presencia de un bloqueo de rama derecha, con alteraciones en la conducción y eventos de muerte cardíaca súbita y arresto cardíaco. Pero interesante es que desde hacía más de 100 años, inclusive en la zona oriental, ya habían síndromes clínicos de jóvenes que morían de manera súbita y que incluso pues tenían esas respiraciones agudas. Por eso en las zonas pues de asiáticas, Filipinas, Tailandia, Japón, Corea, de ascendencia pues también oriental, pues se les llamaban como los síndromes pues de muerte súbita, ¿cierto? Y eso pues ya está ampliamente descrito. Inclusive hay reportes desde los años 50 donde ya se describía el patrón de Brugada, pero obviamente son los hermanos Brugada los que se configuran pues como el diagnóstico. La prevalencia, evidentemente pues hay una carga genética en la región asiática muy importante, por eso la prevalencia es del 0.25%, mientras que la población general estamos hablando de una prevalencia que está alrededor del 0.5%. Hoy en día podemos decir que el síndrome de Brugada hace parte más o menos de entre el 20 y el 25% de las causas de muerte cardíaca súbita, 8 veces más frecuente en hombres, y se da más o menos en un promedio de edad de los 40 años, en un rango entre los 30 y los 50 años, porque al parecer hay un influjo de corrientes que están siendo alteradas por ese componente hormonal. La incidencia del arresto cardíaco es más o menos del 1% en un seguimiento a 10 años, y las arritmias malignas se dan en estados vagales importantes, pacientes que están dormidos, en estados de reposo durante el sueño. La genética es muy importante, pues eso es una condición autosómica dominante, pero no ha sido la herramienta que nos ayude a tratar de diferenciar los pacientes que tienen síndrome de Brugada. Hoy en día tenemos identificado el gen, el SCN5A, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay más o menos unas 500 variaciones genéticas, y cuando se hace pues el tamizaje genético en un paciente que tiene un tipo 1 clásico, que ahorita vamos a ver, pues ¿qué se encuentra? Que solamente se aparece entre el 20 y el 30% de los casos, o sea, 70% de los pacientes no tienen resultado genético, a diferencia de un paciente, por ejemplo, con síndrome de QT largo tipo 1, en donde vamos a hablar y donde hay una clara evidencia pues genética. Por eso hoy en día la recomendación de hacer el tamizaje genético en los pacientes es solamente hacer el SCN5A, pero el nivel de evidencia estamos hablando de un nivel de evidencia 2B. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es muy importante pues como para uno entender y que no se le olvida a uno tan rápido pues qué es lo que ocurre en el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada entonces es una alteración de los canales de sodio, ¿cierto? Entonces hay una disminución en la función del canal del sodio con un incremento de los canales ITO. El canal 5E, el SCN5A es sodio, el canal ITO es potasio. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Estos son los potenciales de acción que vamos a ver en el endocardio normalmente. Cuando en el síndrome de Brugada, esta es una de las múltiples teorías, puesto que hay diferentes pues, autoridades mundiales que han explicado pues, cuál es el mecanismo por el cual se produce el patrón de Brugada, pero esta es una de las autorías que son más consistentes, y es que vemos en el paciente con Brugada tiene un retraso en la generación del potencial de acción, que lo vemos pues en la línea roja, pero además de eso hay un incremento en el funcionamiento de sus canales ITO, lo que hace que salga masivamente el potasio, y esto está concentrado principalmente en 2 regiones del corazón, en el tracto de salida del ventrículo derecho y en la pared inferior del ventrículo izquierdo, razón por la cual el diagnóstico pues son las derivadas, las precordiales derechas, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual se genera esa elevación persistente del segmento ST, genera un gradiente transmural, pues tenemos que el endocardio pues tiene un retraso, pero el epicardio tiene un aumento en el funcionamiento de los canales ITO.
Y ese es el objetivo terapéutico de la quinidina, y es tratar de disminuir esa función de los canalecitos, de ahí pues que puede incluso revertir el patrón de Brugada. Entonces lo que ocurre es que se genera un gradiente transmural, da esa elevación persistente del segmento ST, y esa es la razón también por la cual se generan las arritmias en el síndrome de Brugada, porque hay una alteración en el funcionamiento y en las velocidades de conducción del tejido miocárdico, enlenteciendo esas zonas y llevando al paciente a las arritmias reentrantes como tal. Y esa es también la razón por la cual nosotros como electrofisiólogos podemos tener algún papel en la ablación del síndrome de Brugada y disminuir los eventos, e incluso con reportes donde quitan el patrón de Brugada solamente haciendo ablación en los tractos de salida en la región epicárdica. La definición es sencilla, es difícil, pero es sencilla. ¿Y en qué sentido? Es que la definición de Brugada solamente nos la da el patrón tipo 1, ¿cierto? Antiguamente, pues no antiguamente, años anteriores, digamos, patrón tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el clásico, ese es el que nos da el diagnóstico de Brugada. El tipo 2 y tipo 3 lo han reunido para que quede solamente como el tipo 2. ¿Cuál es la definición? Entonces, la definición del patrón del tipo 1 es una elevación del segmento ST de más de 2 milímetros, ¿cierto? En más de una derivación de las precordiales derechas, B1, B2 o B3. ¿Listo? Eso debe ir acompañado de que la R', el asa descendente de la R', debe tocar la línea de base, y una alteración seguido de una alteración en la repolarización con una T invertida. Eso le da la apariencia de una onda T cóncava, ¿cierto? Que la llaman en inglés el COP. El tipo 2 es una elevación, pero no de 2 milímetros, excepto en B2. Recuerden que en B2, pues, por regla general, tiene una elevación más alta que las otras derivaciones, pero el tipo 2 es sugestivo de Brugada. Entonces, ¿qué vemos en el tipo 2? Es una elevación del segmento ST de más de 0.5 milímetros, más de 2 en B2, en más de una derivación, y esto debe ser en las precordiales derechas, B1, B2 o B3. ¿Qué es importante en el diagnóstico? Y es que tenemos que también diferenciar las otras causas. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? ¿Cuáles son las otras causas? Probablemente un paciente que estuvo en tratamiento con un antibiótico y presenta un patrón de Brugada, obviamente el internista alerta al cardiólogo, el cardiólogo alerta al electrofisiólogo, y uno dice, bueno, este escenario probablemente va a ser difícil porque puede ser una fenocopia, ¿cierto? En un escenario o una condición externa se pudo haber potenciado esto. Y es muy difícil para nuestro medio porque esas fenocopias deberían tener retos farmacológicos con porcainamida o acmalina, que nosotros no la tenemos en nuestro medio. Y eso es una dificultad, pero debemos tener esa diferenciación. ¿Qué es lo que pasa? Como la mayoría de los canales iónicos que están relacionados con el patrón de Brugada o el síndrome de Brugada están en el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida tiene muchas diferencias anatómicas en los pacientes. Entonces nosotros no deberíamos concentrarnos solamente en tener el B1 y el B2 en el cuarto espacio intercostal, sino que debemos hacer derivaciones elevadas, colocarlo en el segundo o en el tercer espacio intercostal. Este es un ejemplo de cómo se va cambiando y cómo se magnifica o se demuestra el cambio de morfología cuando utilizamos el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Entonces, el tipo 1 define el síndrome y el patrón, pero ¿qué hacer con el tipo 2? ¿Cierto? Ese es un problema. Y esto pues ha venido investigando mucho pues del grupo del doctor Brancook, obviamente pues con los doctores pues Brugada, y este es un modelo pues que nos ayudaría, y es que en aquellos pacientes que tienen el tipo 2, hacer lo que es la base del triángulo de la morfología del tipo 2. Entonces, ¿qué se recomienda? Que si tenemos un paciente con la R', nosotros deberíamos medir 5 milímetros hacia abajo y extender la tangente. La primera descripción se hizo pues con ángulos, entonces que si el ángulo beta era de más de 36 grados, eso no es práctico, ¿cierto? Eso no es práctico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escoger el pico de la R', bajar la línea 5 milímetros y la tangente, y una vez se cruce, medir cuánto dura o cuánto mide esa base. Si tiene una duración de más de 160 milisegundos o más de 4 milímetros, tiene un valor predictivo positivo para que si yo le hago un reto farmacológico a ese paciente se convierta a tipo 1 y tendría el diagnóstico de tipo de Brugada. Esos son unos ejemplos. Nosotros muchas veces vemos esos patrones de bloqueos incompletos, ¿cierto?, de rama derecha. Entonces es muy importante que podamos diferenciarlos, y nos ayuda pues a tener este parámetro es la medición de la base. Entonces midamos la base, ¿cierto? R', medimos 5 milímetros hacia abajo, la tangente la bajamos y medimos cuánto es la base. Es muy probable que eso sea a un patrón de Brugada.
¿Qué es lo que se recomienda hoy en día? Y es que recuerden que el patrón de Brugada pues hace parte de los síndromes de onda J, y esos síndromes de onda J pues tienen que ver con los síndromes de repolarización temprana. Entonces hoy en día existe lo que es el consenso de expertos de las ondas J. Para hacer el diagnóstico de síndrome de Brugada deberíamos dirigirnos con lo que es el score de Shanghai, ¿cierto? ¿Quién nos da el diagnóstico probable? Es el tipo 1. Los otros tipos son más difíciles. Por ejemplo, un patrón que aparece solo con un paciente con síndrome febril. Ese paciente nos da 3 puntos, pero para tener el diagnóstico certero debería tener 3.5. Esto es por consenso de expertos, ¿cierto? Esto puede cambiar y es del 2017 y puede ser que estén trabajando pues en otro. El tipo 2 tiene que convertirse a un tipo 1, es muy importante. O sea, yo no puedo hacer el diagnóstico de Brugada completo del paciente, pues es posible. ¿Qué tendría que hacer? Llenarme de otras herramientas, historia familiar, otras herramientas diagnósticas, historia genética, ¿cierto? Tendría que llenar esto. ¿Qué es lo que pasa con el tipo o con el síndrome de Brugada? Y es el riesgo. O sea, listo, me llegó el paciente, ¿yo qué le puedo ofrecer a ese paciente? ¿Yo qué le puedo recomendar? Y el electrocardiograma es la herramienta fundamental en el síndrome de Brugada hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso sería pues como otra discusión, pero nosotros como electrofisiólogos podemos hacer estudios electrofisiológicos para inducir arritmias malignas, y eso en síndrome de Brugada ha sido muy discutido. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más le puedo yo echar de herramientas? Es muy difícil. La prueba genética no me sale positiva en todos. Entonces ahí tendría que tener como la herramienta fundamental el electrocardiograma, y en esto estarían los extremos. Tenemos el paciente que tiene el patrón tipo 1 con síncope, ese está fácil, listo. El paciente tipo 1, síncope, tengo que poner un desfibrilador. Tenemos el paciente que tiene el bajo riesgo, pero el paciente intermedio, ¿qué tengo para yo hacer eso? Y hay un análisis muy interesante que sale de este estudio europeo donde analizan muchos pacientes en varios países de Europa, y ellos nos dicen y nos llaman la atención en algo. Miremos en el electrocardiograma la carga de Brugada. ¿Cuál es la carga de Brugada que tiene ese paciente? Miremos qué otras características de riesgo tiene para yo decir si además de ese tipo 1 el paciente tiene mayor probabilidad de tener una muerte súbita. De esto hay múltiples, pero les voy a mostrar las que más HR o por lo menos mejor características operativas tienen para poder predecir muerte súbita como tal. Entonces tenemos esta como primera. Recuerden que esto hace parte de un síndrome de repolarización precoz, y a mí me ha pasado que me muestran un electro de Brugada, me muestran solamente las precordiales y yo, sí, eso parece Brugada. Miren las derivadas inferiores. Si ese paciente en derivadas inferiores tiene patrón de repolarización precoz, tiene mayor probabilidad de tener eventos de muerte súbita o desenlaces adversos. Se presenta en el 12% de los pacientes. Ojo con aquellos pacientes. Ojo con esos pacientes que tienen ese patrón de repolarización precoz en las derivadas de las extremidades inferiores. ¿Listo? Estos pacientes, por ejemplo, que tienen incluso el patrón de Brugada en D1, D2 o D3, el paciente tiene mayor probabilidad de eventos adversos, de morirse súbitamente. Si tiene un desfibrilador, de descargas del desfibrilador apropiadas. No es muy frecuente, pero aparece en el 10% de los pacientes como tal. Entonces, repolarización precoz, patrón de Brugada en extremidades inferiores, el QRS fragmentado es muy importante, como lo vemos pues en los bloqueos de ramas, los pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen pues un trastorno estructural. Cuando uno ve ese QRS mellado, uno habla, hay más daño estructural, nos está hablando de que hay un daño importante. Eso es lo mismo que pasa con el QRS fragmentado en el Brugada. ¿Cuál ha sido el problema de estos parámetros? Y es que muchas veces no se han podido poner de acuerdo, bueno, ¿qué es fragmentado? Tener más de 2 espículas, tener más de 3, más de 4. En consenso decimos que si tiene más de 2, decimos que está fragmentado. Y un QRS ancho en B2, mayor de 90 milisegundos. Han sido los parámetros que nos deben recomendar en hacer un seguimiento más estricto, un monitoreo más extendido o inclusive considerar un desfibrilador. Esto es un QRS fragmentado. Vemos cómo el asa descendente de la R' tiene fragmentaciones, y eso es patológico, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que ese paciente tiene mayor carga de Brugada, tiene mayores alteraciones iónicas, mayor alteración de los canales. El S1 en D1, yo lo digo como una onda Q, ¿cierto? O sea, si la S es mayor de 0.1 milivoltio y dura más de 40 milisegundos en la derivación 1, está correlacionado con que el paciente tenga mayor episodios de muertes súbitas o descargas, e incluso lo han relacionado con aparición de fibrilación auricular, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, S profunda en D1.
Presencia de alteraciones, pacientes con Brugada que tienen disfunción sinusal, fibrilación auricular, bloqueo AV de primer grado, ese paciente tiene mayor carga de Brugada, tiene mayor alteraciones iónicas que lo va a predisponer a que tenga un desenlace adverso a futuro. Todo esto pues obviamente parte de estudios retrospectivos. ¿Qué nos tocaría hacer con nosotros o en nuestro medio? Pues evaluar esos parámetros de manera prospectiva, pero por lo menos nos está dando una alerta y nos está diciendo, vea, parémosle bolas, miremos eso, que es muy importante. Este es otro parámetro que es una de las derivaciones olvidadas, que es el ABR, ¿cierto? ¿Cuánto debe medir la onda AR? Pues generalmente debe medir entre 0,5 de 0,5 a 0,4 milivoltios, entonces una onda R prominente en un paciente que tiene un síndrome, un patrón de Brugada, pues probablemente pues tenga un desenlace pues adverso, ¿cierto? En conclusión, tenemos que el síndrome de Brugada es una entidad muy compleja, ¿cierto? Es demasiado compleja, además porque la tasa de eventos no es tan alta y seguir estos pacientes a largo plazo pues es difícil. Otro aspecto importante es que hay mucho subregistro, hay muchos pacientes que se mueren de manera súbita y no tenemos esa información. El patrón tipo 1 es el que configura el diagnóstico. Si ustedes tienen un patrón tipo 2, le pudiéramos hacer el score pues, de la base si es más de 160 milisegundos o más de 4 milímetros, pero debería ir a un reto farmacológico para poder tener mayor peso a la hora de hacer esa evaluación de los scores. Los marcadores electrocardiográficos nos ayudan, o sea, el electrocardiograma en el síndrome de Brugada va a ser nuestro compañero y es el que nos va a dar pues como esa ayuda, pero debemos mirar esa carga de Brugada. De esos los más importantes, el patrón tipo 1 que aumenta el riesgo 6 veces, el QRS fragmentado incrementa el riesgo de 5 veces de muerte, casi 5 veces de morir de manera súbita, incluido pues el QRS ancho, la repolarización precoz, el patrón de Brugada en las derivadas inferiores, que es muy importante. Esos son como parámetros fundamentales que debemos seguir en los pacientes para poder tener un seguimiento adecuado. La carga de FA, muchísimas gracias, de Brugada, perdón.